Muchas cosas parecen no tener un efecto trascendente. Solo hasta que te decides a dar el primer paso. Hábitos, pequeñas disciplinas, grandes resultados. Hábitos, pequeñas disciplinas, grandes resultados. Y seguimos en esta serie de hábitos. Es nuestro tercer episodio sobre hábitos, pequeñas disciplinas, grandes resultados. Y nos han seguido en las últimas 3 semanas. Hemos hablado de hábitos en diferentes aspectos de la vida. Y hoy vamos a hablar de hábitos, cómo cultivar esa relación con Dios. Queremos darle la bienvenida a un grupo que nos acompaña muy especial, a los jóvenes de Young Life y también a los que nos siguen allá en sus casas y a todos ustedes, a este tercer episodio de hábitos. Hábitos, pequeñas disciplinas, grandes resultados. Y es que todos fuimos cultivados en hábitos, todos conocemos y estamos familiarizados con hábitos de nuestra vida. Yo estoy en la etapa de crianza con mis hijos y me doy cuenta que lo que hago todos los días es cultivar hábitos en ellos, ¿sí? Levántese temprano, acuéstese temprano, lávese los dientes. Y todas esas cosas que enseñamos en los hijos son hábitos, son cosas que les van a servir en el mañana. Si usted se pone a pensar, las cosas que han generado transformación en su vida son los hábitos, ¿sí? Los hábitos generan transformaciones. Y es por eso que hoy queremos enfocarnos en cómo cultivamos esos hábitos en nuestra relación con Dios. Todos estamos familiarizados. Si usted está en un entorno corporativo, me imagino que habrá escuchado esos hábitos empresariales, ¿sí? Los hábitos empresariales. Cómo optimizamos la producción laboral, ¿sí? Hábitos alimenticios, ¿sí? La importancia de los hábitos alimenticios. Tenemos hábitos deportivos que nos mejoran la salud física. Y hoy queremos hablar de los hábitos espirituales, porque de la misma manera que es importante optimizar una empresa, de la misma manera que es importante mejorar nuestra salud o alimentarnos mejor, de esa misma manera es importante cultivar la relación con Dios. Queremos cultivar esa relación con Dios. Y es que Dios nos invita precisamente a cultivar esa relación, porque en esencia los seres humanos somos seres relacionales. Los seres humanos somos seres relacionales. Dios nos creó como seres relacionales. En un principio, Dios nos creó para vivir en relación. El ser humano es creado para vivir en relación con la esposa, con el entorno, ¿sí? Con el medio ambiente. Pero esa relación está rota por causa del pecado, ¿sí? Y basta con echar un vistazo a las familias, basta con echar un vistazo a nuestros propios hogares, ¿sí? Hay disputas. Llevar las relaciones no es algo que debemos trabajar y ser muy intencionales. Y Dios está en el proceso de restaurar esas relaciones a través de Jesús. Jesús está en el proceso de restablecer esas relaciones y por eso consideramos importante examinar de qué maneras podemos cultivar esas prácticas que nos plantea la palabra, que nos ayudan a cultivar nuestra fe y nuestra relación con Dios. Disciplinas, pequeñas disciplinas que producen grandes resultados. Y no sé si a usted le pasa como a mí con la palabra disciplina, ¿sí? De hecho, cuando yo estaba chiquito tenía una relación con su contraparte, con la indisciplina, ¿sí? Pero la disciplina es algo que uno lo piensa y uno conoce la implicación que esto es en nuestras vidas, porque sabemos que eso implica sudor, implica trabajo, ¿sí? La disciplina implica rutinas. Y Dios precisamente nos lleva y nos dice, vengan, es importante trabajar en las rutinas, es importante trabajar en eso. Si usted alguna vez se ha sometido a algún hábito, creo que habrá experimentado eso de primera mano. Si usted se ha sometido a una dieta y uno sabe lo difícil que es poner de lado los bizcochitos, la ida a hornitos, a tomar café, la gaseosita, y uno sabe todo lo que implica ese proceso de decir,
estoy a dieta, tengo que comer lechuguita, verduras, ¿sí? Y es todo un proceso. Algunos que han decidido comenzar de pronto esas rutinas deportivas y se compran el uniforme nuevo que al principio les queda como tantico apretado, ¿sí? Y compran y se gastan esa platica en una buena bicicleta, ¿sí? Y sabe lo que eso implica. De pronto la primera vez que salió, era algo que no estaba muy convencido y llegó y el dolor no lo deja salir al otro día, pero en la medida en la que empezamos a estar más inmersos en estos hábitos, nos vamos dando cuenta que los hábitos generan resultados. Para nadie es un secreto que los hábitos generan resultados. Y eso que comienza como algo que realmente no quiero, que me cuesta, que es difícil, de repente se convierte en algo que anhelo, en algo que necesito, en algo que disfruto hacer y que de hecho es algo que se me vuelve algo que me da plenitud en la vida, ¿sí? Los hábitos. Entonces, los resultados son ese agente motivador de los hábitos, ¿sí? Sabemos que generan resultados. Entonces, los resultados son ese agente motivador. Los resultados son el agente motivador. Sabemos que si nos sometemos a una dieta vamos a tener resultados. Y precisamente Pablo nos dice algo muy interesante por allá en 1 Corintios 9, si lo podemos ver en pantalla. Pablo nos habla en 1 Corintios 9 sobre los resultados, sobre la disciplina, y nos dice: todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. El resultado se echa a perder, pensando en lo corta que es la vida, ¿sí? Dice más: nosotros los que estamos en Jesús nos esforzamos y desarrollamos esa disciplina por un resultado que dura para siempre. Un resultado que dura para siempre. En otras palabras, lo que Pablo nos dice es que la disciplina tiene una consecuencia natural, ¿sí? La disciplina tiene una consecuencia natural. Es una retribución gratificante. Los hábitos espirituales nos llevan a cultivar esa relación con Dios. De hecho, me llama la atención que la palabra disciplina usada por Pablo aquí es la palabra gimnasio. Disciplina es la palabra en griego gimnasio. Y cuando nosotros hablamos de gimnasio, entendemos lo que esto implica. En estos días estaba con mis hijos viendo los olímpicos y creo que los olímpicos son como esa cúspide de las disciplinas deportivas, y las personas que trabajan año tras año para desarrollar el cuerpo, y es fascinante ver cada competencia, ¿no? Es fascinante ver cómo las personas se esfuerzan y se rompen récords mundiales, pero paralelo a las transmisiones habían unas historias, como unas pequeñas historias que eran momentos que habían inspirado los olímpicos, cosas que suceden detrás de bambalinas. Y quiero hablar de un caso muy pequeño para ilustrar lo que vamos a aprender hoy. Es el caso de Eric Moussambani. Eric Moussambani es esa persona que vemos ahí. Y ahí está a punto de lanzarse al agua. Eric Moussambani, fue como delegado de... Eric Moussambani fue como delegado de Guinea Ecuatorial a participar en los Juegos Olímpicos de Sydney del año 2000. Si ustedes de pronto estaban siguiendo las transmisiones, quizá tuvieron el chance de ver la historia de Eric Moussambani. Él llegó a los Olímpicos de Sydney en el año 2000 y este es el momento en el que él se va a lanzar al agua. 5 meses antes, Eric Moussambani no tenía ni idea de lo que era nadar. Él pudo participar en estos olímpicos gracias a un proyecto para animar a países pequeños, ¿sí? Como la Guinea Ecuatorial. Y él cuenta su historia, y dentro de su historia nos dice que él se fue con el ánimo de poder representar a su nación, ¿sí? Un orgullo patrio característico de los que participan en los olímpicos. Y al llegar, nadie más estaba haciendo fila, entonces fácilmente se inscribió. Y cuando se inscribió y decidió ir por natación, dijo: solo me falta una cosa, que no sé nadar, ¿sí? No sé nadar. Tengo todos los juguetes, tengo el lugar donde quedarme, tengo el apoyo financiero, pero no sé nadar. Así que él se propuso y se
se metió en la tarea de decir, voy a plantearme disciplinas para poder llegar allá a representar mi nación. En el hotel donde se estaba quedando, tenía la posibilidad de utilizar la piscina por 4 horas, de 5 de la mañana a 9 de la mañana. Así que él, muy juiciosa, muy disciplinadamente, comenzó a ensayar, a practicar todas las mañanas. Se levantaba a las 5 de la mañana y al principio parecía más una tarea de sobrevivencia, ¿sí? En un país cálido y como es Guinea Ecuatorial, en el trópico, meterse en una piscina de agua fría, obviamente no hay calefacción. O sea, él dice, comienza con un dedito, con un pie, hasta que finalmente se zambulle y empieza a atravesar la piscina una y otra vez. Eric no solo se quedó en la disciplina de aprender eso, ¿sí? Sino que también empezó a hablar con personas, a buscar mentores. Entonces empezó a viajar a las costas y a hablar con pescadores para que le explicaran qué técnicas podía usar para mejorar, para ser más eficiente en la natación. Finalmente, 5 meses después, Eric Moussambani está en los Olímpicos de Sydney. Esa mañana él dice que él se para al borde de la piscina. Cuando se da cuenta, él jamás había visto la dimensión de una piscina olímpica. Son 50 metros. La piscina más grande que él había visto en su vida era en 12 metros. Y él se para al borde y dice, 50 de ida, 50 de venida, la competencia es de 100 metros. Y él empieza a sufrir. Y este es el momento de nerviosismo en esa foto. Para su sorpresa, las personas que están participando, delegaciones de todos los países, potencias mundiales en natación, comienzan a ser descalificados uno por salidas en falso. Finalmente solo queda Eric Moussambani. Suena el pitazo y él se lanza al agua y perfecto, clavado, comienza a nadar, atraviesa la piscina una vez y cuando llega allá dice lo he hecho perfecto y cuando mira le falta todo el camino de vuelta. Ya no tiene fuerza, su cuerpo ya no da. Y él empieza a dar brazo tras brazo, tras brazo, y de repente el auditorio se levanta y en una ovación le dicen, ánimo, Eric, dale. Llega, finalmente lo logra. Eric Moussambani pudo pasar la competencia y rompió el récord a la clasificación más lenta de la historia. Rompió el récord a la clasificación más lenta de la historia. Pero no solo eso, con él está toda la inspiración de una nación que jamás ha ido a participar en unos olímpicos. Hoy en día tienen 3 piscinas olímpicas, hoy en día tienen una delegación y cambió todo el legado de una generación que jamás había tenido la posibilidad de participar en unos olímpicos. Y estas historias son fascinantes. Yo la veía con mis hijos y me encantaba ver cómo uno se motiva de ver esos segundos lugares, porque siempre estamos acostumbrados a ver el mejor, ¿sí? Estamos acostumbrados a ver el número 1, el más poderoso, el más fuerte. Sin embargo, el 99% de las personas no somos eso. El 99% de las personas somos personas comunes y corrientes, como ustedes y como yo, ¿sí? Y a nuestro favor, la historia bíblica nos cuenta historias de hombres comunes y corrientes, ¿sí? Que no eran los mejores, que no eran los más equipados, los más capacitados, pero es que Dios está en la tarea de tomar personas comunes y corrientes, como ustedes y como nosotros, y trabajar por medio de ellos. Lo único que requiere el Señor es un corazón dispuesto, y Él equipa y Él transforma. La historia que hoy quiero hablar es la historia de una persona, precisamente una historia de la Biblia. Es un personaje que no fue el número 1, pero fue quizá el mejor número 2 de la historia. Es una persona que tuvo todo para echarse a perder, ¿sí? Tuvo todo para echarse a perder, pero dejó un legado increíble, y es la historia de Daniel. Para aquellos que de pronto nunca se han acercado, la historia de Daniel está en el Antiguo Testamento por allá en la mitad. Y Daniel era un joven era un joven judío que salió de Israel durante la época del exilio. Daniel salió del exilio apartado de su familia, despojado de su tierra. Todo con lo que había nacido le fue extirpado y fue llevado a una tierra foránea. Allí intentaron cambiar su identidad. Allí le tocó aprender cosas propias de una cultura ajena. Allí le inculcaban el que conociera dioses diferentes al cual él estaba acostumbrado. Daniel fue una persona que a la luz de la historia pudo haber sido
una persona amargada por el resto de su vida, ¿sí? Una persona frustrada. Pudo haber sido una persona que se pudo haber más bien puesto en contra del sistema, pudo haber sido un renegado en la historia, ¿sí? Mas, sin embargo, lo que la historia de Daniel nos enseña es que él, en medio de esas circunstancias que trabajaban no precisamente a favor de él, él decide sacarle el provecho. Él decide sacarle el provecho y poner en práctica hábitos de vida, disciplinas que había aprendido en su hogar, quizás disciplinas que había aprendido de cuando era niño, y decide reafirmar su relación con Dios en medio de una circunstancia adversa. Daniel tenía un carácter intachable, era una persona que la misma palabra nos dice, era una persona incorruptible. Y eso ganaba la admiración de los líderes del momento. Él vivió a través de 5 reinados diferentes, desde el rey Nabucodonosor hasta el rey Darío de Persa. Y él se ganó la admiración de estas personas. Pero de la misma manera que alguien se gana la admiración, igualmente va ganando enemigos, ¿sí? Y son sus enemigos quienes exponen muchas cosas de él. Entonces, quiero que veamos a la historia de Daniel, ¿sí? Un hombre íntegro, un hombre que cultivó disciplinas, un hombre que se mantuvo conectado con Dios en medio de la adversidad. Y quiero resaltar y observar a unas prácticas que, así como fueron importantes en su vida, son prácticas importantes que debemos aplicar y que debemos tomar en cuenta hoy. Quiero que observemos primero a una práctica importante, y es la práctica de la oración. Así que les pido que por favor me acompañen a ver esta porción de la Escritura en el libro de Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 10 nos dice, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Daniel tenía por costumbre orar 3 veces al día. Orar es tener una relación activa con Dios. Y es algo que es imprescindible, es algo que es irreemplazable, es algo que no se puede intercambiar por nada, porque orar cultiva nuestra relación con Dios. Y cuando hablamos del cristianismo no hablamos de una religión, hablamos de una relación viva, es una relación activa. Y de hecho es el mismo Jesús quien lo define así en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. Él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Jesús define la vida eterna, define esto en lo que estamos todos como una relación. Es una relación viva, es una relación activa de conocer a alguien. Y la oración, si lo podemos poner en otros términos pensando en relación, la oración es la parte activa de esta relación, ¿sí? Todas las relaciones crecen o se marchitan dependiendo de la profundidad de la comunicación. Pensemos en relación y pensemos en nuestros hogares, ¿sí? Cuando uno tiene su esposa, la relación mejora o se desmejora dependiendo de la profundidad de la comunicación que uno cultive en el hogar. Así que lo primero que debemos considerar aquí es que es importante cultivar la oración. Pero hay 2 aspectos que quiero que observemos de Daniel. Si podemos poner el versículo de Daniel aquí. Hay 2 aspectos importantes que nos enseña la Escritura acerca de cómo orar. Y lo primero es orar en lo secreto, ¿sí? Daniel se va y ora en lo secreto. Es importante tener un tiempo de oración en lo secreto. No porque orar en público esté mal, no porque estos momentos en los que expresamos oración colectiva esté mal, sino porque lo que hacemos a puerta cerrada, cuando llegamos a nuestro hogar y cerramos las puertas, es la evidencia de la realidad de nuestra vida. Lo que hacemos a puerta cerrada es lo que realmente nosotros somos en la vida. No porque orar en público está mal, repito, sino porque lo que hacemos en la intimidad habla de lo que nosotros somos. Y Dios busca que la oración sea eso, sea algo genuino, sea algo íntimo, sea algo que nosotros hacemos por naturaleza. Y esto me lleva a un segundo aspecto que nos habla Daniel. Daniel tenía por costumbre orar
3 veces al día. ¿Y eso qué nos dice a nosotros? Tener una regularidad para orar es importante. No solamente orar en nuestra intimidad, sino tener una regularidad para orar. Orar varias veces al día. ¿Por qué es importante generar hábitos de oración? Porque en la medida en la que hacemos algo con regularidad, ¿sí?, naturalizamos el acto. ¿Sí? Y cuando naturalizamos un acto, generamos confianza. Si no, acuérdese cuando aprendieron a montar en bicicleta o cuando le estamos enseñando a nuestros hijos a montar en bicicleta. Es en la práctica donde desarrollamos esa confianza y que nos invita a Dios a través de la oración a que tengamos un espacio genuino donde podamos ser genuinos, tangibles, como nosotros realmente somos, que podamos expresarnos tal cual, hablar como con un amigo. La oración es importante y la oración transforma nuestras vidas. La palabra nos invita a que tengamos un diálogo libre y espontáneo con Él. Orar en lo secreto y orar con regularidad. Los hábitos desarrollan algo en nosotros y quizás como sucedió en la historia de Daniel, ellos, las personas alrededor, veían el fruto de lo que estas prácticas hacían en su vida, y es que precisamente ese es el propósito de los hábitos, desarrollar el carácter en nosotros. No es el acto mismo, no son los hábitos en sí, sino es lo que ellos producen. No es lo que hacemos, sino lo que nosotros somos. Las disciplinas son importantes porque de la misma manera que cultivamos nuestro cuerpo, cultivamos nuestra salud, cuando practicamos las disciplinas espirituales estamos desarrollando el carácter en nosotros, el carácter de Jesús en nosotros. Orar es importante, orar es clave en nuestras vidas, pero hay un segundo aspecto que quiero que observemos y es leer las Escrituras. Daniel 9, 1 al 2 nos dice: corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, un medo que llegó a ser rey de los babilonios. Cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras, donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Él dedicaba tiempo a la Escritura, y es que es importante dedicarle tiempo a la palabra, alimentarnos de la palabra. Hablamos metafóricamente, ¿no? Comernos la palabra. Y es que así como comer es un hábito vital de la vida, porque el que no come no vive, ¿sí? De igual manera, leer la palabra es un acto vital para nuestro crecimiento espiritual. Daniel logró entender lo que decía la Escritura, y eso me da esperanza, porque recuerdo cuando comencé a leer la palabra, y no sé si a ustedes también les ha pasado, uno comienza a leer la palabra por primera vez y hay cosas que son difíciles de entender, ¿sí? Hay cosas que son difíciles de entender. Yo recuerdo la primera Biblia que leí y era una versión como la Reina Valera, una versión es castellano antiguo, pero la comencé en inglés, que era un inglés como de Shakespeare. Y jamás me había acercado a una Biblia. Entonces recuerdo todo ese proceso de tratar de entender lo que nos decía la palabra. Y eso me trae esperanza porque necesitamos la mano de Dios en este proceso. Necesitamos de la revelación de Dios en este proceso. Si lo hacemos en nuestras fuerzas, probablemente nos acostumbramos a nuestras interpretaciones. Pero lo que nos habla aquí es que necesitamos la revelación de la palabra. Cuando leemos, Dios se revela a nosotros cuando leemos la palabra. Y quiero sugerir dos cosas claves que Dios nos revela cuando leemos la palabra. Dos cosas claves. La primera es que cuando abrimos la palabra, estamos conociendo la mente de Dios. Dios plasmó su conocimiento en la palabra. Isaías nos dice: es que mis pensamientos son más grandes que sus pensamientos. Y qué increíble que cuando abrimos la palabra, estamos viendo los pensamientos de Dios que Él ha dejado para nosotros. Y si Dios habló, creo que es importante escucharlo. Y si Dios nos escribió y nos dejó sus promesas, yo creo que es importante conocerlas. Y si Dios nos dejó direcciones, instrucciones, creo que es importante obedecerlas. Cuando abrimos la palabra, Dios nos revela su mente. Pero hay un segundo aspecto también que es muy importante, que Dios nos revela a través de la palabra, y es el corazón.
Si únicamente nos quedamos con el conocimiento de Dios, podemos relegar a Dios a un conjunto de normas y de leyes y de estatutos. Pero cuando Dios nos revela el corazón, Dios quiere conectar con tu corazón. Y es que en el corazón es donde se desarrollan las relaciones. Por eso cuando nos enamoramos, uno dice, te quiero entregar mi corazón, ¿sí? Te quiero entregar lo más interno de mí, quiero conectar con el corazón de la otra persona. Y cuando nos desenamoramos, el consejo que le dan los demás es, oiga, sáquese esa vieja del corazón, ¿sí? Sáquese ese man del corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón es donde se cultivan las relaciones. Y Dios quiere conectar ahí. Dios quiere conectar con nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él está haciendo en nuestras vidas, Él nos está transformando a su imagen y semejanza. Y cuando leemos la palabra, encontramos la mente y el corazón de Dios. Crear el hábito de leer la palabra es algo importantísimo para la vida. Busquemos espacios para leer la palabra. Qué importante es levantarnos temprano en la mañana y poder dedicar un tiempo cuando todo está en silencio en la casa. Sí, a mí me encanta tener ese espacio de levantarme, prepararme un café y tener un espacio con Dios. Y creo que tenemos muchas maneras de hacerlo. Hay devocionales para los que tienen de pronto aplicaciones en su celular. Hay devocionales, hay momentos para dedicarle espacio a la palabra de Dios. Es Dios quien produce el querer como el hacer. Así que Dios genera un apetito cuando le buscamos genuinamente, un apetito para alimentarnos de su palabra. Por último, quiero resaltar un aspecto importante que también encontré en la historia de Daniel. Ahí seguidito nos dice, entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Y además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Daniel nos habla de la oración, Daniel nos habla de leer la palabra, pero además nos está hablando de otras prácticas. Buscar a Dios a través de los hábitos, buscar a Dios. Daniel oraba y él buscaba a Dios a través de la oración, del arrepentimiento, del ayuno, cosas que se hacían para buscar y conectar con Dios. Y creo que es importante que contemplemos las muchas maneras en las que buscamos y podemos encontrarnos con Dios. Y es por eso que aquí tenemos espacios como congregarnos. Es un espacio para podernos conectar con Dios. Dar generosamente, la oportunidad de dar. Ahorita veíamos el video y la oportunidad de servir. La oportunidad de ser generosos es una manera de propiciar un encuentro con Dios. Alabarle es una manera de conectar con Dios. Y aunque cada uno de nosotros tenemos una inclinación personal hacia la manera en la que buscamos conectar con Dios, habrá quien dirá, no, lo mío es la oración. Sí, yo soy una persona de oración. Y otros dirán, yo soy una persona de alabanza. Sí, a mí me gusta la música. La invitación aquí es a que crezcamos integralmente. ¿Sí? Busquemos de una y otra manera, porque lo que tenemos en la congregación no compensa con lo que podemos lograr a través de la lectura de la palabra y viceversa. Todas estas maneras son maneras apropiadas de poder conectar, de poder crecer con el Señor. Y Dios quiere que crezcamos de una manera integral con Él. Cuando leemos la palabra, cuando tenemos espacios de oración, y cuando buscamos de Dios a través de los hábitos, estamos desarrollando el propósito de estos en nuestras vidas. Y ese propósito es desarrollar el carácter de Cristo en nosotros y que crezcamos y maduremos en conformidad a Él. Dios nos transforma y Dios está constantemente buscando maneras para conectar con nosotros. Para concluir, quiero hablar de esos procesos de transformación. Y hay un libro de un señor que se llama Donald Whitney. Y él escribe acerca de las disciplinas espirituales para la vida cristiana. Y él dice, hay 3 agentes transformadores de la vida cristiana, o 3 catalizadores, como lo queramos llamar. Él dice, el primero, las personas. Dios usa personas para transformar nuestras vidas. Es a través de personas que conocemos el Evangelio, es a través de personas. Hay personas que nos exhortan, nos animan a caminar con Dios. Las personas son un método de transformación que Dios usa en nuestras vidas. El segundo y muy importante son las circunstancias. Las circunstancias son agentes transformadores de vida. Romanos 8 nos dice que todas las cosas, ¿sí?, nos sirven para bien.
todas las cosas nos sirven para bien, porque las circunstancias también trabajan en nuestras vidas. Una pandemia, ¿sí? Una migración, un logro, la pérdida de alguien, son cosas que desarrollan la santidad en nuestras vidas. Pero tercero y último, son los hábitos espirituales. Y los hábitos espirituales tienen algo particular, y es que nos transforman de adentro hacia afuera. A diferencia de los otros dos, que son factores externos, que son limitados, Dios nos da la posibilidad a través de los hábitos espirituales, de esas disciplinas espirituales, que las usemos como mejor queramos, que podamos destinar la mayor cantidad de tiempo posible y las pongamos en práctica en nuestra vida. No tenemos un límite para utilizar las prácticas espirituales en nuestra vida. Cultivemos nuestra relación con Dios. Quiero animarlos a que cultivemos nuestra relación con Dios, a que utilicemos los hábitos espirituales para conectar con Dios, que busquemos maneras de conectar con Dios, sirviendo, donando, practicando, alabando, ¿sí? Buscar tiempo para conectar con Dios es imprescindible. Nada cambia el crecimiento que logramos a través de los hábitos espirituales con nuestro Señor. A manera de conclusión, quiero que se quede con algo muy importante, y es que una espiritualidad sana requiere hábitos saludables, y los hábitos saludables son el combustible de nuestra relación con Jesús. No son el propósito en sí, y debemos ejercitarnos como parte de nuestra rutina diaria, debemos meterlos como parte de nuestra cotidianidad. El ejercicio de estos hábitos nos ayuda a desarrollar el carácter de Jesús en cada uno de nosotros. Y estas disciplinas espirituales son aptas para todas las edades, son aptas para todo género, son aptas para todo momento y para toda circunstancia. Así que busquemos del Señor en oración, leyendo su palabra y buscándole en todo momento. Al final de estos tiempos siempre queremos dejar algunas preguntas, y estas preguntas son importantes que las tomemos en serio, porque son preguntas de reflexión. Y quiero dejarles dos preguntas para que usted, ahí en el silencio, en el lugar en el que se encuentra, pueda examinar su vida a la luz de esto. Y la primera que quiero dejarles: ¿cuáles son esos hábitos? ¿Cuáles son esos hábitos que ha dejado de hacer o no ha practicado y que sabe que necesita comenzar a cultivar para mejorar su relación con Dios? ¿Cuáles son esos hábitos que no ha practicado o que ha dejado de hacer y que sabe que necesita hacer? Y por último, ¿qué circunstancias le hacen difícil desarrollar una disciplina espiritual? ¿Y cómo podría priorizarlas dentro de la rutina de su vida? Pensemos en esas circunstancias y en esos momentos, y cómo podemos hacer de esos hábitos de conectividad un tiempo importante y especial designado para conectar y crecer con nuestro Señor. Así que acompáñenme a orar y pongámosle estas dos cosas al Señor. Que sea el Señor el que nos guíe, el que nos oriente y el que nos dé ese apetito por cultivar esos hábitos que cultivan esa relación con Dios. Así que acompáñenme a orar. Padre, gracias por hacer de esto no una religión, sino gracias por hacer de este cristianismo una relación viva, Señor, donde podemos conectar contigo. Y tú quieres que conectemos contigo de manera íntima, de manera personal. Gracias, Dios, por darnos tú el apetito para poder crecer en estas prácticas, Señor. Gracias porque no está en nuestras fuerzas, no lo podríamos lograr con la devoción, pero sí lo podremos lograr gracias a la presencia de tu vida y de tu Espíritu en nosotros. Así que hoy queremos pedirte, Dios, que nos des ese apetito por la oración, Señor, que nos des ese apetito por el crecimiento en tu palabra, Señor, que nos reveles tu corazón y tu mente cada vez que abrimos la Escritura, Señor. Gracias por cada momento en el que podemos conectar contigo, Dios, y te pido que nos ayudes a utilizar esos momentos aquí en la iglesia, a través de los devocionales, a través de este tiempo congregacional, a través de esos espacios en familia donde podemos compartir una cena y darte gracias,
a través de esos espacios devocionales que buscamos con nuestros hijos, a partir de esos lugares que buscamos apartar para encontrarnos contigo, Señor. Te pido que hagas de eso parte de nuestra rutina, Señor, y que nos des sabiduría para organizar espacios de crecimiento y que de la misma manera que buscamos cultivar nuestra alimentación, nuestra salud, nuestro entorno, podamos cultivar nuestra relación contigo, Señor Jesús. Padre, gracias por este espacio, Señor, y gracias por esta oportunidad de conectar con tu corazón. Te entregamos nuestra vida, nuestras circunstancias y nuestros momentos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.